Para el día de hoy, pues vamos a ver el libro de Jueces, y el título del tema que he puesto para hoy es: si no tomas a Dios en serio, caerás. Si no tomas a Dios en serio, caerás. El libro de Jueces es un libro histórico que creo la mayoría de nosotros sabemos, y aparece pues entre los primeros profetas. En los documentos judíos más antiguos se titula Sefer Sofetim, que significa un libro de jueces o gobernadores, o en algunos casos simplemente Sofetim, que significa jueces o gobernadores. Sofetim pues proviene de una palabra hebrea que significa justamente juzgar, gobernar, regir. Y los jueces fueron gobernantes de Israel desde la muerte de Josué hasta los días del rey Saúl. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, si usted ha estudiado, verá más o menos lo siguiente. Viene así, con ondas. Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y a lo largo de todo el libro de Jueces es así. El pueblo de Dios subía, es decir, se acercaba a Dios cuando estaba el juez vivo. Pero cuando el juez moría, había una caída, una bajada de inmediato. El pueblo lloraba y clamaba. Nuevamente Dios mandaba a un juez y nuevamente subía el nivel espiritual. Y así es, de puras ondas, todo lo que vemos en este libro de Jueces. Jueces es un libro no tan común, como no se aparece, no se asemeja a otro libro. Por ejemplo, vemos aquí como el juez Ahod fue a visitar al rey en su palacio de verano. ¿Y qué hace este juez? Pues le inserta un puñal ahí en las costillas. ¿Qué? ¿Y este es juez de Israel? Sí. Dice que era tan robusto que la grasa se le salió. Usted, si usted ha leído, sabe de qué hablo. Pero si no lo ha leído, dice: ay, ¿a poco eso está en la Biblia? Pues léalo. Es lo que está. Por ejemplo, cuando vemos a Jael tomar una estaca de su tienda, ¿se acuerdan? Y cuando Císara se estaba escapando, le dio oportunidad. ¿Y qué hace con la estaca? Se lo clava. Lo clava ahí en el suelo. Lo veo algunos medios pensativos. ¿Se da cuenta? Ya sé que no han leído Jueces. Léalo. Lea. Hay tremendas cosas. Y por ejemplo, cuando Gedeón tenía, dice, 32,000 hombres. Y Dios le dice: eso es mucho. ¿Cómo que mucho? Sí. ¿Y vio las señales? No. Al día siguiente: a ver, el que se quiera regresar tempranito, muy temprano a su casa. ¿Quién se quiere regresar? Levante la mano. Ya, pues todos se vayan a su casa. Y se queda. Pero todavía es mucho, le dice el Señor, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues llévalos allá al arroyo, ¿verdad? Para que tomen agua. ¿Y a quién escogió? Algunos dicen a los más valientes. No, a los más cobardes es que escogió. ¿Para qué? Para que no se gloríen. ¿Cómo sabemos que son los más cobardes? Porque dicen que estaban arrodillados y con una mano estaban tomando agua y con la otra estaban ahí y estaban a la expectativa, a ver, para correrme a la hora que vienen, porque eran los más cobardes. Y solamente quedaron los 300 cobardes, los 300 más cobardes. Pero que Dios puede usar cobardes también para la gloria de Jesús, para que nadie se enaltezca y diga: no, por mis fuerzas. Porque eso es el hombre muy dado a esas cosas. En una oportunidad me dijeron si podía visitar a una persona. Fui a visitar a esta persona y dice: pues gracias a los doctores, porque estoy acá en el mejor lugar, en el mejor hospital, y me han atendido y me recuperé. Y dije: no te creas, Dios está dando una oportunidad para que te arrepientas. Pero el hombre siempre es muy dado a dar la gloria al mismo hombre. Entonces vemos estas cosas que parecen ilógicas para nosotros, pero para Dios tiene mucho sentido. Solamente se quedó con 300 hombres y así lo envía. Ahora sí ve a la batalla. Cuando nosotros continuamos leyendo el libro, vamos a ver esa terrible profecía
de Jotán. Y se cumple por medio de una obra extraña y maravillosa de Dios en contra de Abimelech. Y eso es medio extraño, no, a veces saca de onda y dice, ¿cómo es esto? No entiendo. Y yo recuerdo, pues, este libro de Jueces, lo leí, fueron los primeros libros que yo leí, porque son históricos y son fáciles de leer, ¿verdad? Lo leí, por ejemplo, antes que Deuteronomio, antes que Levítico, antes que Números, me aburría y lo pasé, ¿verdad? Y entonces, en cambio, cuando comienzas a leer, dices, wow, qué bonito. O tal vez, a veces cuando uno no entiende, en el caso de Jefté, cuando él le hace una promesa a Dios, ¿se acuerdan? Bueno, los que han leído se van a acordar. ¿Qué le promete? Que si el Señor le da la victoria, ¿verdad? Cuando él regrese, la primera persona que le salga al encuentro lo iba a sacrificar. Y la primera persona que sale de su encuentro, ¿quién fue? Su hija. Y tuvo que cumplir su promesa, no la sacrificó de esa manera. Eso les expliqué ya en un mensaje, me parece, ¿verdad? Entonces, pero cosas como estas, ¿no? O imagínense, Sansón, ¿verdad? Qué tremendo. Hizo pues estragos ahí entre los filisteos, con una fuerza tan extraordinaria que ningún hombre podía ser comparado con él. Deshizo todo lo que se le ponía al frente, pero al mismo tiempo, un hombre con tanta fuerza, sin embargo, se comportó insensato, se comportó ingenuo al permitir que una muchacha filistea le sacase el secreto de su fuerza, solamente, ¿por qué? Porque estaba enamorado de ella. ¿Y qué hizo ella? Lo destruyó. Y alguien dice, ya ves, no te confíes de las mujeres. No te confíes de las mujeres, no. No te confíes de las filisteas. Por eso tienes que casarte con uno que sea un verdadero cristiano, no con filisteos. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio debe haber confianza. ¿O no? Porque si vives así desconfiado, pues como que no es matrimonio. ¿Verdad? Y no vamos a hablar de los matrimonios, pero es lo que tiene que haber, ¿no? No hay duda, hermanos, de que cuando nosotros comenzamos a leer este libro, y ya casi al final vamos a ver la perversión de los benjaminitas, donde pues hacen algo terrible, ¿no? Creo que es uno de los capítulos más oscuros de este libro. Es una aberración de por sí mismo, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, es la historia de esta nación de Israel. Cuando vemos acá el libro de Jueces, vemos que se va deteriorando y va de mal en peor. Eso es lo que ocurre. Y esa es una imagen del deterioro que muchas veces se produce también en la vida cristiana. Lo interesante tanto del libro de Josué como de Jueces es que los dos tienen lugar ¿en dónde? En la tierra prometida, tienen lugar ahí en Canaán. Entendiendo que los relatos de esta historia siempre van a ayudarnos a nosotros, nos van a servir porque fueron escritos con un propósito. No fueron escritos porque simplemente a Dios se le antojó, sino que son imágenes de los encuentros espirituales que nosotros vamos a tener. Como ya lo he leído o repetido en varias oportunidades, estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Y es lo que dice Primera de Corintios. Todas estas cosas, por eso todos los libros de la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia son importantes, todos, sin excepción. Cuando nosotros comenzamos a ver Levítico, por ejemplo, ¿cuántos habían leído Levítico? Pues nadie casi había leído, creo que uno nomás había leído Levítico o dos. Porque nadie quiere leer un libro tan aburrido, es lo que decían. Pero cuando comenzamos a escarbar, cuando comenzamos a ver el libro de Levítico, pudimos observar cosas tremendas, cosas extraordinarias, enseñanzas que realmente, como dicen, pues para sacarse el sombrero. Enseñanzas tremendas que aprendimos ahí en diferentes áreas. Entonces, lo que podemos ver aquí
y a lo largo de toda la Biblia es que Dios repasa en nuestras vidas las circunstancias, las mismas batallas, los mismos conflictos con los que vemos pasar al pueblo de Israel. Lo mismo pasa el día de hoy. Y este libro de Josué, en el libro de Josué, por ejemplo, es la imagen de la vida plena del Espíritu Santo. Es lo que había hablado la semana pasada. Es la imagen de la vida plena del Espíritu Santo. Y la tierra significa pues la comprensión y la aplicación de los principios de la victoria sobre el pecado, hechos gracias a ¿qué? Gracias a esa nueva vida, a esa resurrección en Cristo Jesús que mora a través de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Sin ello, pues es imposible. Entonces, ¿pero qué vemos aquí? Si el libro de Josué es el libro de la victoria, este libro de Jueces es el libro de la derrota y del fracaso. Fíjense ustedes, Josué, vemos el libro de la victoria, pero Jueces es el libro del fracaso, es el libro de la derrota, porque eso es lo que hay, derrota tras derrota. Jueces es el primero de una serie de libros en el que aparecen advertencias, señales de peligro, señales de riesgos que se encuentran o que vamos a encontrar nosotros en el camino o en nuestro caminar como creyentes. Y el patrón de la derrota que se describe en el libro de Jueces se presenta una y otra vez, es decir, es de una manera cíclica, como yo les había dicho. ¿Está? Así. Hermanos, lo que este libro representa, ¿de qué se trata este libro? Justamente se encuentra, ¿saben dónde? En el último versículo de este libro. Allí está el resumen de todo lo que se trata este libro. En el último, ¿sabe cuántos capítulos trae? 21. Versículo 25. Fíjense lo que dice. Este es el resumen. Mire, ¿cómo empezamos? Medio al revés empezamos, ¿verdad? Pero eso es para entender. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y eso nos hace recordar un proverbio. ¿Sí se acuerdan? Hay camino, le parece derecho, le parece. Pero no voy a abundar en eso. Fíjense acá. No dice que cada uno hacía lo que le parecía mal a sus propios ojos. No dice eso. Es decir, aquellas personas no estaban intencionalmente haciendo el mal. No eran intencionalmente rebeldes que se hubieran propuesto de repente. No, ¿saben qué? Yo no quiero hacer la voluntad de Dios. No dice eso. Por eso hay que leerlo bien. La causa repetida del riesgo en este libro de los Jueces puede expresarse sencillamente de este modo: que siempre estaban cometiendo ¿qué cosa? Cosas desatinadas relacionadas con esa relación con Dios. Querían hacer lo bueno, pero metían la pata, aún queriendo hacer lo bueno. Es decir, que cometían errores, aún con la mejor de las intenciones, cuando lo que pretendían hacer era el bien, pero siempre acababan haciendo todo lo contrario. Es lo que debemos entenderlo así, porque cuando leemos el versículo, el último que acabamos de ver, es más o menos la idea. Y esto, ¿sabe qué? Se ha repetido con mucha frecuencia, aún en estos tiempos. Hay gente bien intencionada, pero a veces se hacen las cosas mal. He ido muchas veces a la gente decir: no sé por qué salió mal, o dónde está lo mal que yo hice, si lo único que quería era hacer el bien. Mi intención era hacer el bien, e hice lo que yo creí que era mejor, pero parece como pues si hubiera salido todo mal, como si yo a propósito lo hubiera hecho. Y ese era el problema del pueblo de Israel en este libro de Jueces. Como dice el versículo, no había una autoridad objetiva en sus vidas. Es decir, en aquellos días no había ¿qué? Rey.
No había rey en Israel. Bueno, ¿había o no había rey? No había, pero la verdad es que sí había un rey. ¿Sabe quién era el rey? Jehová de los ejércitos. Él era su rey. Pero cuando ellos no lo tomaron en serio, ese es el asunto. Cuando ellos no tomaron en serio a Dios, cuando no lo hicieron, cuando no tuvieron otra cosa que hacer, es que se tomaron en serio a ellos mismos. Porque no tomaron en serio los consejos de Dios, la ley de Dios. De modo que como no tomaron en serio la palabra de Dios, ellos hicieron lo que consideraron que estaba bien. ¿Guiados por qué? Por su propia conciencia. Haciendo un esfuerzo sincero. Escúcheme bien. Ellos estaban haciendo un gran esfuerzo por hacer lo que estaba bien, pero siempre acababan metiendo la pata. ¿Conoces situaciones así? Pero eso es por no tomar en serio a Dios. Ese es el asunto. Por eso el título es: si no tomas en serio a Dios, pues vas a caer. ¿Se da cuenta? Esa es la razón. En los 2 primeros capítulos del libro vemos cómo se establece, hermanos, un patrón de derrota que se va a repetir una y otra vez, un ciclo de frustración. Porque yo pregunto, ¿a quién le gusta vivir derrotado? A ver, levante la mano, a ver, por acá. ¿Le gusta vivir derrotado a alguien por acá? ¿Y por acá? A ver, levante. No, no hay nadie. ¿Le gusta vivir derrotado? No, ¿verdad? Y pregunté, vamos a orar por usted, ¿verdad? Pues a nadie, ¿verdad? ¿Y por allá? Tampoco. Ok. Sin embargo, es lo que vamos a ver. Cada vez que Dios con su gracia libera a su pueblo, éste vuelve a meterse en otro círculo de derrota. No porque Dios los empuja, sino que el pueblo mismo busca entrar en esa derrota. Fíjense cómo comienza en el primer capítulo, versículo 27 del primer capítulo. Fíjense ustedes. Capítulo 1, versículo 27. Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Beth-Seán. No pudo. Hermanos, qué tremendo. La desalentadora historia de derrota que nos cuenta el libro de Jueces es algo que también sucede en la tierra, que es sencillamente una indicación de que la victoria en la vida del cristiano no es algo automático. Yo pregunto, ¿Dios le había dado esa tierra prometida, sí o no? Pero no era en automático. Ellos tenían que echar fuera a esa gente y tenían que derrotarlos. Entonces, cuando uno llega a los caminos del Señor, cuando uno se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, cuando uno es salvo, no cree que en automático vienen todas las victorias. Uno tiene que pelearlas. Porque hay muchos que dicen, ay, pero si yo soy cristiano, si yo soy fiel al Señor y todo, pero no les gusta pelear las batallas. No con su hermano, pelear las batallas. Recuerden que son espirituales principalmente. ¿Por qué no veo victorias? Justamente por eso. El hecho de que conozca usted las grandes verdades acerca de la liberación gracias a ese Jesucristo resucitado no significa que se disfrute en forma automática, y que este es uno de los mayores problemas con los que los cristianos muchas veces tienen que luchar. Y están convencidos de que debido a que han llegado a un punto en el que entienden tal vez por primera vez las grandes verdades liberadoras, por ejemplo, que están en Romanos capítulo 6 al 8, estas verdades piensan que van a funcionar de forma automática en sus vidas. Pero saben que muchos se llevan un gran chasco al descubrir que a pesar de conocer la verdad, pues eso no se puede vivir. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a luchar. Dime, ¿cómo tendremos la victoria? Pues luchando. Y no son en nuestras fuerzas, otra cosa que tenemos que recordar, sino son en las fuerzas de Él. Porque recuerde que de 2 de Pedro, capítulo 1, ya lo hemos estudiado eso. Él nos ha dado, ¿qué? Su poder. Y no solamente su poder, sino que nos ha dado, ¿qué? Grandiosas promesas. Entonces nos corresponde a nosotros.
La tribu de Manasés no obedeció a Dios cuando Él les mandó. Cuando llegaron a la tierra prometida, echen a todas las tribus de los cananeos, échenlos fuera. No, pobrecitos. Y no hicieron caso a Dios. Y cada vez que el creyente no hace caso a Dios, pues siempre se va a meter en grandes problemas. Mire, versículo 29 y 30. Sigamos ahí. Tampoco Efraín, dice, pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser, sino que los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. ¿Cómo? Tampoco Efraín. Pero no solamente es Efraín. Seguimos leyendo, dice, tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Najalal, perdón. Los cananeos habitaron en medio de ellos. Nuevamente se nos dice en el versículo 31, tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a los habitantes de ningún otro pueblo. Y vea lo que dice el versículo 33 refiriéndose a Neftalí. Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Betanán. ¿Qué es esto, hermanos? Dios le dio la tierra, Dios le dijo, échalos, pero no pudieron. Y los amorreos empujaron a los hijos de Dan, haciéndolos que se movieran hacia un territorio montañoso. No se dejaron y no les permitieron que descendiesen a las planicies. Es decir, no cogieron nada de la planicie, cuando todo eso era territorio que Dios les había dado. Y esto no fue sino el principio ¿de qué? De la derrota del pueblo de Israel. Se conformaron, no, pues vamos a vivir con ellos, hay que vivir en paz, ¿para qué hacer problemas, no? Hay que llevar la fiesta en paz. ¿No fueron ustedes los creadores de ese dicho? Aquí lo vemos. Ellos fueron los creadores, ¿no? Hay que llevar la fiesta en paz. Pero le fue como en feria. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Dios les había dicho, sáquenlos, derrótenlos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué ellos decidieron vivir juntamente con los otros? Convivir. ¿Sabe por qué? Porque no tomaron en serio a Dios con respecto al peligro que representaba para ellos, sino que habitaron entre ellos, se conformaron con eso. Dios les había dicho que debían echar a cada uno de los habitantes de los pueblos de los cananeos, que no debían mezclarse con ellos, que no tenían nada que ver con ellos, que no debían casarse con ellos, ni asociarse con ellos. Pero cuando Israel entró en algunos de estos pueblos, en lugar de entablar conflicto armado, en lugar de declararle la guerra contra ellos, ¿qué hicieron? Entraron, investigaron las ciudades. No, pues son inofensivos, yo creo no vale la pena votarlos, no, ¿para qué? No vamos a ser mala gente. Y ese es el asunto. Los pueblos, no creo que sean peligrosos, Dios creo que está exagerando. Y muchas veces eso ocurre en la vida de los creyentes. A usted se le voy a explicar cómo. Pues la gente parecía muy buena. ¿Sabe qué? Le vamos a dejar permanecer en este pueblo y vamos a construir una ciudad cerca. Podemos convivir todos juntos en armonía, ¿verdad? No, pues. Y permitieron que estas tribus se quedasen con sus pueblos, entre los pueblos, entre las ciudades de Israel, y se conformaron con algo que no era la victoria total. Solamente tomaron posesión, pero no era la victoria total, porque todavía, o sea, no los expulsaron. ¿Sabe cuándo llegaron a expulsar? Recién, ¿cuándo hubo la derrota, la victoria total? ¿Sabe cuándo? Con David. ¿Cuántos años pasaron? Fíjense, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Es mucho, hermanos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tienes que tomar decisiones radicales, que tienes que romper con ciertas cosas, que tienes que sacar con determinadas cosas? Y a veces no lo hemos hecho. Como cristiano, muchas veces tal vez usted se ha sentido satisfecho o satisfecha con algo que no fuese una victoria total. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted era un fumador empedernido.
Ahora ya no fumo y ahí con eso se contenta. De repente era un borracho que iba a abrir las cantinas, que iba a abrir los antros. Los abría y los cerraba. Ya tenía tarjetitas de cliente frecuente. Pero ahora, cuando vienen los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, pues dice, ya no toma, ya no fuma. Entonces, ya dejé esas cosas porque ahora soy de Cristo. Ya no toma, ya no fuma, no se droga, etc. Pero cuando se trata de otras cosas, por ejemplo, pero todavía sigue con ese genio espantoso. Yo digo, pero ya dejé ya finalmente las drogas. Yo creo que Dios no lo va a tomar en serio esto. Es poquito. No está sacando todo lo que debía sacar. Es decir, yo pregunto, ¿se da cuenta que no hay una victoria completa? ¿Sí? ¿Entiende o no entiende? O estaba acostumbrado antes, cualquier cosa le traía preocupación. Y ahora está en Cristo, pero todavía se sigue preocupando y todavía sigue siendo aprensivo con esas cosas. Tal vez ya dejó de fumar, de tomar, pero todavía sigue siendo aprensivo. Es decir, todavía no hay una derrota completa, no hay una victoria total. Pero está conforme con eso. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios lo tome. No sea tan serio, ¿verdad? O el orgullo. También a veces hay cristianos que son orgullosos, que todavía siguen trayendo el orgullo de afuera. Ya no hacen cosas terribles, pero el orgullo todavía siguen conviviendo con ese orgullo. Siguen conviviendo con las rencillas. Siguen conviviendo con la falta de perdón. Y siguen conviviendo pues con mucho. Cada quien tiene sus cosas. Pero es poquito. Ya no hago lo que antes hacía. Es lo mismo, lo ven tan inofensivos como el pueblo de Israel vio inofensivos a esas personas que vivían ahí. No, pues, no, mira, ¿cómo no vas a poder convivir? Es decir, no tomaron en serio a Dios. Tal vez diga, menos mal que no mencionó lo mío. No, y todo lo que se parece, que usted entiende que no le agrada a Dios, es necesario, ¿qué cosa? Por completo. Si queremos tener una victoria completa, fíjense, ahí está la enseñanza. Ahí está una enseñanza muy clara. Pero muchas veces nos conformamos, bueno, pues es que he mejorado bastante y no va a querer que sea el apóstol Pablo, pero que no sé qué y que no sé cuánto. No, Dios quiere una victoria total. Pero yo no soy malo no. Además, lo que yo tengo son cosas sin importancia. Estoy seguro que Dios no se va a meter en esas cosas conmigo, no por estas cositas, son tan pequeñas. Y muchas veces, ¿qué hace? La gente que se llama creyente permite estas cosas pequeñas, como lo llaman, que siga existiendo en sus vidas. Y muchas veces hasta lo defienden. No, es que yo hablo bien golpeado, después de todo, pues yo soy acá bien, yo soy regio. No, yo soy machista porque soy bien mexicano y soy bien macho. O sea, ponen sus argumentos. No, es que yo hago peco esas cositas pequeñas, ¿verdad? Es que soy humano. No, ¿sabe qué? Toda mi familia lo hace. Y yo como vengo de esa familia, así somos. Es decir, le pones... Tal vez no mencione lo que tú haces, pero si tú entiendes que algo estás dejando, eso está mal porque no estás teniendo una victoria total. Y por eso te va a llevar ¿a qué? A la derrota. Eso es. Bueno, y otros que dicen, así muy así, ¿no? No, pues es mi manera de ser, ¿no? Y tendré que aceptarme de ese modo. Si no, ni modo, pues. ¿Y por qué veo varios que se sonríen? Ya saben de qué se trata, ¿verdad? Lo que pasa es que te estás conformando con algo menos que la victoria total que Cristo quiere darte. En el mundo fui desobligado y acá quiero seguir siendo desobligado. No. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que cambiar.
Cada uno sabe en qué todavía tiene que cambiar. Es verdad que de repente cambió en varias cosas, pero hay otras cosas que tiene que seguir haciendo ajustes a fin de obtener esa victoria total. A ver, echemos un vistazo al próximo paso de este proceso, capítulo 2. Nos vamos a encontrar con la gracia de Dios al advertirles acerca de los resultados de no obedecer. Fíjense. 2:1, 1 y 2, vamos a leer. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. ¿Por qué habéis hecho esto? Es decir, Dios le está advirtiendo. Y continúa, ¿no? Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Por eso yo digo también, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán adversarios y sus dioses os servirán de tropiezo. Es decir, no me quisiste obedecer, no tomaste en serio, pues ahora atente a las consecuencias que vas a padecer, que vas a tener dolor, vas a pasar y después vas a estar chillando, pero ¿sabes qué? Tú te lo buscaste. Por eso yo te advierto. Yo te advierto. Pregunto, ¿Dios te advierte antes o después? Pues siempre es antes. Siempre es antes. El problema es que a veces no se hace caso a Dios. No se está tomando en serio a Dios. ¿Y qué hizo Israel? Sigamos ahí. Vamos ahí, versículo 11 y 12. Dice, los hijos de Israel. Estamos en el capítulo 2, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. ¿Qué pasó? El tropezadero comenzó. ¿Se dan cuenta? Y Dios se lo había advertido. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso es lo que hicieron. Entonces el próximo paso, ¿cuál fue? La idolatría. Y practicada pues sin vergüenza alguna, abiertamente. Los Baales y los Astartes eran los dioses de las tribus de Canaán, y Baal era una dios hembra. Sí, eran dioses de la fertilidad. Y casi podemos ver con qué facilidad comenzaron a entrar a la idolatría. No era la intención de los israelitas caer en ella, pues sabían que Dios les había mandado que no se inclinasen ante ningún ídolo. Ellos sabían muy bien los 10 mandamientos. Y no era su intención dejarse atrapar de ese modo. Pero ¿qué pasó entonces? Fíjense cómo es esto. Muchas veces sin querer vamos a caer allí. Por eso que yo quiero que nos detengamos y vayamos observando paso a paso esto con cuidado. Los israelitas habían sido granjeros en Egipto, donde la irrigación era el medio para poder regar la tierra, de manera que no estaban acostumbrados a las labranzas pues en tierras áridas, en el desierto. Ellos ya tenían cómo regar y todo, pero todo estaba preparado por los mismos egipcios. En el desierto pues no sabían ni qué hacer. No sabían de qué manera cosechar, cómo hacer que produzca mejor la tierra. Cuando salió la primera cosecha ahí en primavera, pues la calidad que resultó pues era inferior. Parecían mis primeras papaitas que salieron en mi jardín, que no se podían comer. Y cuando veo otro jardín, unas papayas tremendas, y ves todo, qué gran diferencia. Algo tiene que pasar. Y yo me imagino que ellos también, mira, ese resultado inferior, ¿no? Y cuando ves los sembríos de los cananeos, ¡wow! Tremendos, ¿verdad? Dice, wow, mira esos frutos. ¡Qué maravillosa cosecha de trigo, de grano! Y los israelitas le preguntaron, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su secreto para tener esos sembríos?
Y ellos, los canaanitas le dijeron, pues es sencillo. Mira, nosotros tenemos unos dioses de la fertilidad. Y lo que hacemos es ofrecerles sacrificios. Y con esos sacrificios ellos nos bendicen nuestras cosechas. Así que si ustedes israelitas vienen a nuestra tierra, quieren una cosecha abundante, pues van a tener que amoldarse a nuestra manera de hacer las cosas, porque así les va a ser prosperado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se ha sentido alguna vez usted tentado, presionado de este modo, que las cosas no le salen y dicen, ¿y qué tengo que hacer? No, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hazlo a nuestra manera y te van a salir y vas a ganar buena lana. ¿Sí? Si usted quiere avanzar en esta compañía, pues usted va a tener que dejar algunas ideas de su religión, porque ellos no saben lo que es el cristianismo. A todos le dicen religión. No, deja esas ideas, no. Tienes que dejarla a un lado. Usted tiene que acabar haciendo las cosas como nosotros las hacemos. Si usted quiere prosperar, ¿usted quiere ser siempre ahí el empleadito? ¿O quiere llegar a un alto cargo? ¿Quiere llegar a ser supervisor? ¿Y qué es supervisor? ¿A gerente? Pues tiene que hacer ciertas cosas. Te la pongo bien fácil. ¿Qué pasó con los israelitas? Cedieron. Como es natural, juntamente con el consejo, los cananeos les enseñaron también cómo plantar, ¿verdad? Esas plantas, cómo realizar las mejores cosechas, cómo fertilizar la tierra y otras cosas. De modo que la siguiente primavera, ¿qué cosa cree que pasó? Pues tenían cosechas abundantes. Después de haberse inclinado a esos dioses de los cananeos, se encontraron que pues la cosecha era estupenda. Y dijeron, wow, mira, pues finalmente no le estamos quitando el culto a nuestro Dios, ¿no? Pero pues para la siembra, pues estos diositos, ¿verdad? Tiene que haber cierta verdad. Algo de verdad tiene que ser, algo tiene que ser cierto. Por eso que está resultando, ¿no? En cuanto a este tema de la fertilidad. Así que más vale que sigamos adorando a estos ídolos. Después de todo, pues son los que nos dan para comer. Pero esa es la idea, esa es la mente, cómo va maquinando, cómo va trabajando. Así que abandonaron al Dios de Israel y se comenzaron a inclinar a los Baales y a los Astartes. Eso pasó. Hermanos, de lo que no queda constancia aquí, que estos dioses eran los dioses de la sexualidad y que al adorarlos implicaba no solamente inclinarnos ante estos o ante esos tontos ídolos, no, que ni podían hablar, que ni podían pensar, sino que los israelitas tuvieron que participar de sus costumbres libertinas y gradualmente fueron dejándose arrastrar por la idolatría. Es lo que pasó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Idolatría. Siguiente paso, la gracia de Dios. El modelo completo es el de la terrible locura que comete el hombre cuando desobedece la palabra. Sencilla, pero directa, clara. Órdenes claras de Dios. ¿O no es cierto? Pero el hombre le desobedece, teniendo para obedecerlas. Y cuando alguien desobedece, ¿qué sucede? Tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué cree que Dios permite esos tropiezos? Ahí está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se da un tropezón, ¡ay Dios! Se dan cuenta y pueden levantar los ojos al cielo. Entonces, los tropezones a veces son necesarios. Porque si nos va bien allá en el mundial, pues entonces, ¿para qué buscar a Dios? Entonces, Dios muchas veces permite esos tropezones en su gracia, de tal manera que Dios comienza a alertar. Algo está pasando. ¡Cuidado! ¿Cierto? Es lo que tenemos que entender. En el capítulo 2 leemos cómo Dios trató la desobediencia con ellos. Mire, versículo 13 al 15, vamos a ver. Versículo 13 al 15, fíjense. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a los
Astartes, el furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los saqueaban, los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová les había dicho y como Jehová les había jurado. Así los afligió en gran manera. ¿Alguna vez usted ha tenido la mano del Señor en su contra? ¿O ha visto que alguien como que ve que la mano del Señor está en su contra? ¿Alguna vez usted ha sentido de que Él estaba en su contra en todo lo que hacía? Lo que usted consideraba que estaba haciendo de todo corazón y con toda sinceridad, y era tan contrario. El resultado era contrario a lo que usted estaba pensando. ¿Por qué sale eso? Porque usted no había tomado a Dios en serio. Y usted va a descubrir que no le salían. Hacía una cosa y no le salía. Hacía otra cosa, tampoco le salía. Y hacía menos. Y usted se dará cuenta que la mano de Dios estaba en contra suya. Porque nada de lo que hacía parecía salirles bien. Yo conozco mucha gente que se anda quejando. Es que yo hago esto y me sale mal, y hago lo otro y me sale mal, y me hago lo otro. Lo que no se dan cuenta es que la mano de Dios está ahí. Para que puedan pedir perdón, que se arrepientan, que se acerquen a Dios y digan: la he regado, he fallado en esto. Esa es la mano de Dios en su gran misericordia. Porque Dios de otra manera dijo: este me desobedece, pues acá me lo corto y ya está, punto. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿No dicen así un dicho? ¿Dios puede decir ese dicho? Sí. Porque Dios, en la mano de Dios está toda la vida, ¿no? La vida y la muerte. Él da y Él quita. Pero Dios no es así. Aún como somos rebeldes, Dios pone esas cosas que nos vaya mal para levantar nuestros ojos y decir: Señor, ahora entiendo que eres tú. Que no soy realmente, he querido hacerlo con mi propia capacidad, pero me doy cuenta que no voy a lograrlo. Dios permitió que ellos se encontraran esclavizados y permitió que una tras otra vez fueran gobernados por las tribus que tenían a su alrededor, por sus propios enemigos. Estas tribus vinieron y convirtieron a los israelitas en esclavos, sometiéndolos a servidumbre y esclavitud, año tras año, de manera dolorosa. Pero la gracia de Dios se manifiesta liberándolos. Mire, ese es nuestro Dios. Versículo 16 al 18, fíjese. En el capítulo 2, sigamos por favor. Entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que se habían andado sus padres, quienes habían obedecido a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Es decir, todo el tiempo que vivía ese juez, Dios estaba con ese juez. Por eso es por lo que este libro se llama Jueces, y la historia se repite una y otra vez. Dios levantó. El primer juez que tuvo Israel fue Otoniel, luego fue Ahod, Sangar, y juez tras juez, hasta que llegamos al último juez, que fue Sansón. Un total de 12 jueces es lo que hubo. Y todos ellos, cada uno de los jueces, representaba la gracia interventora de Dios, intentando alejar al pueblo de la locura, de la insensatez y de su propia desobediencia. Y muchas veces es lo que Dios hace también en nuestras vidas. Interviene continuamente una y otra vez para apartarnos de la locura de no tomarle en serio a lo que se refiere a los enemigos que nos afligen. Hay gente que toda su vida vive afligida. No es porque Dios lo quiera. Lo que no entienden es que quiere que lo tomen en serio a Dios. Muchas veces la gente que vive así es porque no ha tomado en serio a Dios.
Y la revelación acerca de la continua insensatez del hombre se ve al continuar en el capítulo 2. Mire, el versículo 19. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. No, pues imagínense. Más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. El resultado absoluto del libro de Jueces no es otra cosa que un relato continuo de deterioro de Israel. Veamos lo que dice el primer versículo en el que Israel está exclamando. Jueces 1:1, vamos a ver, mire. Ahí dice, en la segunda parte dice, ¿quién subirá primero por nosotros para combatir contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Ellos estaban diciendo, Señor, estamos aquí para pelear contra estos enemigos y queremos que tú nos digas quién debe ser el primero en enfrentarse con ellos. Y en el penúltimo capítulo, en el capítulo 20 del libro, hacen exactamente la misma pregunta bajo las circunstancias también exactamente iguales. No solamente que en esta ocasión los enemigos ya no eran los cananeos, sino, ¿sabe quién eran? Su propia gente, eran los de la tribu de Benjamín. Fíjense, Jueces 20:18, para que se den cuenta, lo mismo, la misma pregunta. Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Dios. ¿Quién subirá primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá subirá primero. ¿Qué indica? Esto, ¿sabe qué es? Señal del deterioro del pueblo. Había luchado o queriendo luchar contra sus enemigos, que también eran los enemigos de Dios, y que ahora está... Pero ahora ya es diferente, porque ahora está batallando contra sí mismo. Ya no está batallando contra sus enemigos, sino contra sí mismo. Benjamín era de su propia tribu, de su propio pueblo. Y eso sucede muchas veces en la experiencia cristiana. Cuando la gente, ¿qué sucede? No tiene la victoria total en su vida. Va a llegar un momento que se va a seguir deteriorando y va a comenzar a luchar contra sí mismo. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Lo mismo, esta es una imagen de la vida del creyente que no toma en serio a Dios. Al seguir leyendo este libro se va a dar cuenta usted de que cada ciclo, en cada una de estas partes, el modelo es exactamente el mismo. Es así. Dije así. Pero esta vez, en lugar de bajar hasta ahí, baja un poco más. Sigue subiendo cuando viene un juez y luego baja más. Es lo que pasa, que caen más bajo, hasta que por fin salen después del oscuro y repugnante episodio que describen estos dos últimos capítulos. Benjamín. La perversión de los hijos de Benjamín. No le voy a explicar eso, usted léalo en su casa. Es algo tremendo. Si usted coge este libro y lo coloca al lado del primer capítulo de Romanos, pues se va a encontrar con que es exactamente, sigue el mismo modelo, comenzando por la idolatría. Se lo voy a leer yo, básicamente Romanos 1:19 al 23, para que usted vea que es exactamente lo mismo. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. No tenían excusa, pero ¿qué hicieron? Afirmando ser sabios, se convirtieron en insensatos y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que se parecían al hombre mortal, o a los pájaros, a los animales, o a los reptiles. Es decir, ¿por qué? Idolatría. Está hablando de lo mismo. Entonces se encontrará usted con que se alejaron de Dios de tal manera, como se dice, Dios, pues como que, estoy hablando vamos a decir, como que se dio por vencido por ellos. ¿En qué sentido? Pues ya eran demasiado rebeldes. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero su paciencia se agota, y su paciencia se había agotado. Y se mencionan 3 ocasiones que se entregaron a esas costumbres desenfrenadas hasta que aprendieron a practicar la perversión entre ellos mismos, llegando al nivel más bajo de la locura humana. Por lo tanto, la gran lección que enseña este libro es que debemos de tomar a Dios en serio. Toda advertencia de Dios en serio. Cuando nos habla acerca del enemigo, hay que tomar en serio. Cuando nos habla del enemigo, que es nuestra propia carne, hay que tomarlo en serio. Jesucristo ha venido para salvarnos de nuestros pecados,
no para que nos conformemos y vivamos siempre sumidos al pecado. Ha venido para alejar el pecado de nosotros y para poder separarnos a nosotros de ese pecado. Si no tomamos en serio a Dios respecto a estas cosas, a las que muchas veces llamamos insignificantes, vamos a sufrir las inevitables consecuencias. Eso es. Porque es lo que pasa, hermanos. Les decía al empezar, a veces es que ya no tomo, pero sigues con tu carácter. Ya no fumas, pero sigues con los chismes. O sea, podemos mencionar cada cosa que muchas veces nos parece irrisoria, nos parece pequeña, pero si nosotros no tenemos la victoria total, las consecuencias son inevitables. ¿Y qué hace ello? Pues nos aleja de la intervención de la gracia de Dios. Es lo que hace, siguiendo un camino que nos va a llevar a un colapso. Hermanos, creo que es la respuesta a ese colapso repentino que se produce en la vida de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que aparentemente muchas veces eran personas destacadas dentro del servicio, dentro de la iglesia. Y usted los veía y dice, wow, qué hermano es tan espiritual, o qué hermana tan ejemplar. Al menos exteriormente eso es lo que era. Una perspectiva de un hombre de Dios. Usted veía una mujer de Dios exteriormente, es lo que veía. Y pues se dejaba impresionar. Wow, no, yo quisiera, incluso algunos dicen, yo quisiera ser como ella, yo quisiera ser como él. Y de repente, escuchamos que desapareció. De repente, escuchamos que pues se fue al mundial. O que hubo un colapso moral en sus vidas. ¿Sí? ¿Sí sabe a lo que me refiero? ¿Sí entiende? Gente que un día estuvieron sirviendo dentro de la casa del Señor. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? Que no tomaron en serio a Dios. Y Dios les advertía acerca de aquellas cositas que estaban dentro, que tenían que sacarlas, que tenían que tener la victoria total, pero no hicieron caso. Y esas pequeñas cositas que se mencionan muchas veces había producido un deterioro interior, siguiendo exactamente el mismo modelo del libro de los jueces. Y entonces, ¿qué pasó? Primero era con el otro, pero ahora consigo mismo. Los benjaminitas eran de los mismos pueblos de Israel. Es lo mismo. Cuando eso ocurre, entonces pues ya estoy afuera. Creo que no hay ni uno solo de nosotros que no esté preguntando, tal vez me está sucediendo eso a mí. ¿Hay algo de que yo no lo he sacado y sé que tengo que sacarlo? ¿Será que me estoy engañando a mí mismo? Porque he escuchado tantos mensajes y a veces Dios, yo entiendo que me habló, pero aún así soy terco, soy terca y no lo quiero sacar. Tal vez, o tal vez sí, o tal vez no, y estoy ahí. Seguro que hay algún aspecto de mi vida acerca de la cual estoy diciendo, mira Señor, creo que esto no es tan importante como para que tenga que sacarlo. ¿Por qué a veces me molesta, Señor, con estas prédicas o con esas enseñanzas, con el tema de mi espíritu de impaciencia? ¿Por qué me tienes que hablar sobre mi carácter? ¿Por qué me tienes que hablar de perdonar? Que tengo que perdonar obligadamente, ¿no? ¿O por qué me tienes que hablar por mi tendencia a meditar en cosas lascivas que sé que no te agradan? ¿Por qué dejo que cuando venga una idea de esas perturbe mi mente y le echo vuelo a eso? ¿Por qué? Porque Dios te conoce y me conoce y sabe que si no tenemos la victoria total, tarde que temprano vamos a caer. Esa es la razón. ¿O por qué te metes conmigo? ¿Por confiar en mi propia habilidad para hacer algo?
Pues de todo, después de todo, hay muchos cristianos que bendicen con esa clase de espíritu. No, yo te bendigo y tú vas a crecer y tú esto y tú aquello. Esto no es muy importante, ¿verdad, Señor? No estamos tomando en serio a Dios. Porque si esta es mi actitud, ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy exponiendo al peligro y voy a descubrir que a menos que preste atención a la gracia de Dios que interviene a mi favor y a menos que escuche su voz que me está advirtiendo, descubriré antes o después, como sucedió en Jueces, que mi vida es una ruina moral. Porque eso llegó a Jueces, en eso terminaron. Cada uno sabe qué áreas, que muchas veces tratamos de justificarnos. En esta oportunidad que estuve ahí en Guatemala, un señor que tenía negocios dijo: es que yo soy un hombre muy ocupado, trabajo desde la mañana, de madrugada, 5 de la mañana, 5:30 estaba despierto, y hasta bien noche, en mis ocupaciones, con mi familia, y esto, y aquello, y lo otro. Y cuando le hice ver que si Dios no nos diera la fuerza, que si Dios no nos diera el trabajo, que si Dios no nos diera el oxígeno, que si Dios no nos diera la capacidad de poder hacer eso, no haríamos nada. Y sabe, él reconoció, dijo, tiene toda la razón, somos bien ruines, dijo. Yo reconozco que soy un ruin, porque debiendo estar en la casa de Dios no estoy, fíjense. Pero muchas veces, a veces venimos de vez en cuando y nos creemos ya los santos y le ponemos excusas a Dios. No, hermanos, cada uno sabe. No puedo decirle tú aquello, cada uno sabe cuál es ese punto tan débil que te parece inofensivo. Lo vemos aquí. No, esa gente está bien tranquilita, son inofensivos, no nos van a hacer nada. Es que podemos convivir. ¿Y crees que tú puedes convivir con tus costumbres muchas veces, con tu forma de ser? Tenga cuidado. Y yo anhelo que al estudiar este libro de Jueces, tal y como Dios quiso que nos hiciésemos, que podamos ser capaces, valientes, de poder mirarnos a nosotros mismos, que nos veamos reflejados y seamos capaces de reaccionar a la voz de sus ordenanzas y no hacer lo que nuestra carne dice, no, está bien, finalmente, no me preocupo, poniendo siempre pretexto, tal pretexto, pretexto, tal pretexto, excusa tras excusa. Porque si tú no tomas a Dios en serio, vas a caer. Hoy empiezas con faltando una vez, luego faltando un mes y luego nunca más. Cuidado, nunca hay que olvidarnos. El proverbio que le mencioné al empezar, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No te confíes, confía en el Señor, porque el único camino que conduce a la vida eterna es Cristo Jesús.